Bueno, vamos ahora a conversar con el doctor Víctor Zamora, quien ha tenido la delicadeza de atendernos esta noche. Doctor, buenas noches. Muchas gracias por darnos unos minutos de su tiempo. No, muchísimas gracias a usted por invitarme. Sí, bueno, a ver, ya al parecer estamos en una curva negativa, ahora sí, ¿no? Esto se debe, doctor, a un envejecimiento del virus, a que se está dando, se ha dado un contagio, una inmunidad comunitaria, o simplemente que las medidas tomadas realmente surtieron algún efecto. Bueno, número uno, hay que notar que no solamente se está bajando el número de contagios, según los indicadores del Ministerio de Salud, está bajando la hospitalización, está bajando la letalidad. Son tres criterios bien importantes, porque de manera conjunta lo que nos dicen es que efectivamente el impacto de la epidemia se está reduciendo. En segundo lugar, no es la primera vez que vemos este fenómeno. Este fenómeno lo estábamos viendo igualmente entre fines del mes de junio al mes de julio, en que se inició también un descenso sostenido de la epidemia, y luego de que se inició la fase 3 de la apertura económica, se produjo un rebrote debido a la salida masiva de las personas hacia el mercado laboral, hacia sus actividades económicas, y eso generaba contacto entre las personas y por lo tanto un aumento de la infección. En tercer lugar, es una epidemia muy compleja. De hecho, este fenómeno del descenso de la curva de contagiados, hospitalizaciones, ya se ha visto en el norte del Perú, Loreto, Ucayali, San Martín, Piura, Tumbes, ya había marcado un descenso muy, muy importante alrededor del mes de junio, y lo que estamos viendo es lo que siempre se dijo, que esta epidemia viaja a lo largo de todo el país, de norte a sur, y actualmente el remanente último en las regiones se encuentra en Cusco, Moquegua, Tacna, que todavía falta que haya una reducción sostenida. Y finalmente, Lima. Lima siempre ha sido 8 de cada 10 infectados, 8 de cada 10 fallecidos estaban en Lima, y en Lima también hay un marcado descenso de la epidemia. Ahora, un factor muy importante es la responsabilidad. Yo he viajado ya al interior del país. Realmente el control es el tomar temperatura, el ponerse alcohol en las manos, el utilizar un visor, si es que uno está en un avión. Pero realmente radica mucho en la responsabilidad de la persona. Pero dejamos mucho que sea la autoridad sanitaria quien nos dé la solución a nuestros problemas. Yo le voy a decir algo, doctor, que de repente le va a caer mal a mucha gente, pero usted habló muy claro cuando fue ministro. Eso en lo personal a mí me gustó, siendo yo bastante crítico en la gestión del gobierno, como política nacional, pero no como política pública de salud, porque además conozco de su trayectoria como un experto en políticas públicas en materia de salud. Y además también, y también lo voy a decir públicamente porque se tiene que decir, su capacidad de trabajo, doctor, que le dio un giro total, porque si no, esto, no es para que se la crea tampoco, doctor, pero sí es importante la capacidad de trabajo que se dio un giro en una emergencia en el momento más duro de la pandemia. Mire, Sí. yo en realidad ahí quiero discrepar Sí, contigo por favor. en dos áreas, ¿no? Sí. Primero, que no hay una bala mágica, no hay una sola medida, continuando con la pregunta anterior, una sola medida que explique este fenómeno. Ciertamente, sin la participación del ciudadano y el control de su propia salud y de su propia vida, es imposible que cualquier medida funcione. Imposible. Entonces, vemos en las calles que se usa la mascarilla, el visor, cada vez hay más protección, ya uno duda de salir a visitar a sus familiares, a salir a lugares públicos. Y eso está bien, hay un cambio en la conducta, y esa conducta tiene que ser ampliada a más población y permanecer en el tiempo. Para eso hay que continuar con los mensajes comunicacionales. Y segundo, el esfuerzo que se ha hecho para levantar al Ministerio de Salud en su capacidad de respuesta de la ínfima cantidad de camas que teníamos, laboratorios, pruebas, a lo que ahora se tiene, que no es óptimo, pero es muchísimo mejor que teníamos antes, se debe al esfuerzo de miles
de trabajadores de salud que indesmayablemente han puesto todo su esfuerzo para que los sistemas puedan responder de mejor manera a nuestra población. Entonces, no es una persona, no es un solo mecanismo. Son miles de personas haciendo múltiples cosas en muy poco tiempo. Y realmente, aunque los resultados no nos han acompañado por otras razones, que no es solamente sanitaria, yo quiero aprovechar este momento para agradecer todo el esfuerzo de los trabajadores de salud. Sí, importante eso. Ahora, bien usted lo dijo, no hay una varita mágica, pero las medidas tomadas en el Perú, las cuales han sido duramente criticadas en el exterior, respondieron, doctor, a una respuesta ideológica, a hacerle caso a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. ¿Funcionó la cuarentena o simplemente extendió el virus en su comportamiento, el cual en otros países, si bien todavía vemos rebrotes muy fuertes y que tienen muy preocupados a los gobernantes en Europa en este momento, pero ¿cuál fue realmente el impacto de la cuarentena? ¿Solo se hizo para poder ganar tiempo, para dotarnos de la infraestructura sanitaria que carecíamos, o realmente generó algún impacto positivo para el país y para evitar mayores contagios y muertes? Bueno, las medidas de cuarentena tienen el único propósito de ganar tiempo. Una cosa es que a ti te visiten 10 de tus familiares y sus respectivas familias este fin de semana y te digan, oye, venimos a quedarnos una semana en tu casa. Y otra cosa es que te visiten esas mismas 10 familias a lo largo de los meses. Te van a visitar, pero una cosa es que lleguen todos juntos o que lleguen uno tras otro durante el año. En el caso de la epidemia, nosotros no queríamos tener miles de personas infectadas al mismo tiempo, porque nuestro sistema de salud no estaba preparado. La cuarentena nos permitió ganar algo de tiempo, pero nuestro tiempo no fue suficiente para levantar todo el sistema de salud, bastante precario, como tú sabes. Somos uno de los sistemas de salud más débiles de las Américas. Cuando nosotros empezamos la epidemia, solo para compararnos con Colombia, teníamos 100 camas UCI para la epidemia. Y ya Colombia había empezado con 5.000 camas UCI. Hoy día tenemos 1.500, 1.600 operativas. Colombia ya está llegando a las 10.000. Porque la inversión en salud, incluso Uruguay, Chile, Argentina y otros países han podido resistir mejor en su sistema de salud, porque la inversión ha sido mayor que la nuestra por décadas. Por décadas. Otro ejemplo, al iniciar la epidemia, nosotros teníamos aproximadamente una carencia de 50.000 trabajadores de salud, entre los cuales por lo menos 10.000 especialistas. Antes de la epidemia. Empieza la epidemia, 40% de nuestros trabajadores tuvieron que irse a casa, porque eran o mayores de edad, hipertensos, obesos, diabéticos, y por lo tanto tenían que regresar. Entonces, ya tu ejército pequeño se ve diezmado al inicio de la epidemia. Ese tremendo fenómeno no se ha visto en esa magnitud en otros lugares. Entonces, podría señalar otros elementos, pero ciertamente la precariedad no ha permitido que podamos responder adecuadamente en los bonos, en la vivienda, en el agua, en el transporte, etcétera, etcétera. Todo es muy precario en el Perú, incluso el trabajo y la alimentación, etc. Ahora, doctor Zamora, me ha hablado del desarrollo de los 6 meses desde la declaración de emergencia, desde el 15 de marzo. ¿Qué hemos aprendido del virus? ¿Qué hemos aprendido? ¿Hemos aprendido tratamiento? ¿Hemos aprendido si se pueden volver a contagiar las personas? ¿Cuál es el aprendizaje generado en estos 6 meses, doctor? Bueno, aunque lo sabíamos por los libros y por lo que veíamos en otros países, nosotros hemos aprendido de la manera más dura que este virus es muy contagioso y mata. Es muy contagioso y mata. Y hay que cuidarse. La mascarilla, el distanciamiento y el lavado constante de manos o el uso del alcohol son nuestras herramientas más eficaces. No hay otra.
En segundo lugar, que hemos aprendido que tenemos que ser capaces de ponernos de acuerdo y ser efectivos en nuestra toma de decisiones. No podemos perder más tiempo peleándonos, insultándonos, quitándonos la alfombra. No, el enemigo está al frente y debemos continuar trabajando unidos en la medida de lo posible. Y tercero, para hacia adelante, continuar invirtiendo en nuestro sistema de salud. Hemos aumentado la capacidad, pero esa capacidad hay que sostenerla. Muchos de los hospitales que hemos abierto son hospitales temporales alquilados. Mucho de nuestro personal que se ha incorporado durante esta epidemia está con contratos CAS COVID que son de corta duración. Termina la epidemia y esos contratos van a terminarse con la epidemia. Entonces tenemos que establecer un plan para salir de manera ordenada de la epidemia y fortalecido. Entonces, Sí, disculpe, el indicador, sí, ante el termine y anuncio ahí le pregunto. de la apertura del inicio de la fase 4, nosotros debemos fortalecer la comunicación, el uso de la mascarilla, el distanciamiento, la vigilancia con pruebas moleculares, en la organización comunitaria, todos esos elementos que no tuvimos al inicio de la primera ola. ¿Y por qué tenemos el indicador más alto de fallecidos por millón de habitantes, doctor? Si con todo este esfuerzo, con una cuarentena estricta que se ganó tiempo, entiendo, no le puedo quitar la razón de la carencia de infraestructura de salud que teníamos, que se hicieron los esfuerzos, pero realmente lo que ha pasado en el Perú ha sido no solo doloroso, sino también totalmente impactante, pues más de 80.000 fallecidos, no estoy diciendo como víctimas de la COVID-19, sino también por otras enfermedades. Son los datos del SINADEF durante esta etapa de emergencia, ¿no? Entiendo perfectamente. Sí, yo coincido con usted de que los resultados, como vuelvo a repetir, no nos han acompañado. Pero dudo de hacer comparaciones con otros países por dos razones. La primera es porque el Perú tomó el 22 de mayo la decisión de abrir absolutamente todos sus datos. Todos los datos han estado en el portal de transparencia del Ministerio de Salud para ser investigados por nuestros colegas en el Perú y en el mundo entero. Esa acción no ha sido tomada por todos los países, como la ha hecho el Perú. Hay partes, por ejemplo, de Brasil que no informan sobre la situación de la epidemia o no informan completamente. Lo mismo está pasando en Colombia, lo mismo pasa en México. Los datos no son confiables. La misma España durante un tiempo tuvo un debate nacional acerca de por qué no se incorporaba la mortalidad que se había producido en los albergues de ancianos al total de la mortalidad nacional. Hoy en Estados Unidos ya se alcanzó la cifra de 200.000 fallecidos. Uno de cada 5 fallecidos en el mundo por COVID vivía en los Estados Unidos. Estados Unidos en este momento es un drama casi global lo que está pasando en ese país, tan desarrollado, tan rico, con tantos sistemas modernos de salud y que no ha podido responder a esa epidemia. Y los datos que ellos presentan no son enteramente confiables con respecto a lo que verdaderamente está sucediendo en esa sociedad. O sea, el impacto en los otros países realmente ha sido mucho más fuerte. Obviamente se ven los niveles de contagio que se da en los otros países con poblaciones más grandes. Obviamente ha sido mayor, no se creen esas cifras, pero lo que ha pasado en el Perú también ha sido extremadamente doloroso. Doctor, hace unos minutos... Extremadamente doloroso y no lo niego, no lo voy a negar, que nuestro desempeño no ha sido el que nosotros esperábamos obtener en materia de resultados, pero ciertamente tampoco hay que decir que se ha hecho un enorme esfuerzo. Sí. Y lo que ahora se critica en materia de algunas medidas que se tomaron, tienden a olvidar de que cuando se tomaron, este virus tenía semanas en la superficie de la Tierra y lo que sabíamos era prácticamente nada de cómo enfrentarlo y fuimos avanzando y aprendiendo error, ensayo, error, hasta que, y eso cada paso fue creando conocimiento, pero también dejando una estela de dolor. Ahora, hace minutos tuiteó usted con respecto a su preocupación
con la reactivación económica, específicamente de entrar a esta fase 4. ¿Qué no deberíamos hacer? Estamos viendo el rebrote, como decía, en Europa, en España, básicamente. ¿Qué debemos hacer, doctor? Mira, lo que pasa es que hay que informar bien de qué se trata la fase 4. La fase 4 es abrir gimnasios, es abrir cines, es abrir lugares donde se conglomeran las personas. La norma dice cines, gimnasios, restaurantes, bares, no, pero nada va a impedir que se haga la procesión, que se hagan las misas, que se haga la patrona, que se produzcan las pichangas. Entonces, todo eso tiene que ser de alguna manera controlado adecuadamente, con cautela. Y debe ser acompañado. O sea, no se puede dejar que se abra la economía sin ser acompañado por intervenciones sanitarias muy firmes. Incluso yo he puesto que hay que repartir, como lo hicimos en su momento, repartimos 10 millones de mascarillas, hay que volver a hacerlo, porque las mascarillas cuestan nada comparado con lo que es la vida de las personas, el sufrimiento de nuestro pueblo. Repartir mascarillas otra vez, para todos los, especialmente para las poblaciones más vulnerables, fortalecer el programa Taita, usar nuestras pruebas moleculares. Ya al inicio de la epidemia no teníamos la capacidad que tenemos hoy. Usemos todo nuestro potencial. Nos ha costado durísimo trabajo para levantar 18 laboratorios, hacer casi 8.000 pruebas moleculares, abastecernos de 500.000 de pruebas moleculares. Usémosla. Y cuando abramos nuestros aeropuertos, abrámoslo con mucho cuidado, porque se está hablando de abrirlo para Estados Unidos y para España, que en este momento están en una tremenda explosión de casos. Ahí con esas recomendaciones, doctor, lamentablemente es cuando un sector del empresariado lo acusa a usted pues de comunista, ¿no? Y le dice el comunismo que tiene que ver con la salud en este momento. No sé si usted me puede aclarar eso y si segundo, si usted es comunista. Bueno, no, yo no suelo responder ante adjetivos, yo respondo ante propuestas, discuto ante argumentos, discuto con evidencias y ciertamente el virus no hace ninguna diferenciación entre nuestras creencias, si somos hinchas de Alianza Lima o del Universitario, nos ataca por igual. E incluso podría decir que ataca más a los más pobres, a los que están menos protegidos. Nuestra responsabilidad como médicos, como profesionales, como funcionarios, como peruanos, es contribuir con ideas, con propuestas y con soluciones, no con adjetivos, con insultos, que nada contribuyen a que este virus baje en nuestra población. Creo que lo ataca al que lo niega, ¿no? Cuando uno quiere negar que esto no existe, precisamente termina también lamentablemente sufriendo pérdidas, y eso es muy duro aprender así, ¿no? Y no creerle la ciencia. Bueno, doctor. Bueno, y simplemente, mira, yo invito al empresariado, y creo que la mayor parte lo piensa así, no hay una dicotomía entre salud y economía, no hay tal lucha. Para tener una economía fuerte necesitamos una población sana. Y para tener un sistema de salud fuerte necesitamos una economía potente para que haya los impuestos que sostengan ese sistema. Los dos nos necesitamos. Y si vamos a seguir abriendo nuestra economía, tiene que ser una economía abierta, pero protegida. ¿Contra quién? Contra el virus. Que nuestros trabajadores, sus familias, no tengan más pérdidas. Puedan producir más, podamos producir mejor. La gente necesita empleo, pero no necesita empleo a cualquier precio. Y es rol del Estado proteger la salud de la población. Eso hay que hacerlo permanentemente. Como me decía mi madre de niño, sin salud no tienes nada, hijito. Así me dice. Bueno, yo le agradezco muchísimo, doctor, por la deferencia y, como siempre, por decir las cosas claras. Muy buenas noches. Muchísimas gracias. Hasta luego.